Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre muy celoso de su fe. Lo fue en el judaísmo y lo es en la gracia, en la ley de la gracia. Y el apóstol Pablo, en los versos 6 al 10 que vamos a ver ahora, dice él que en ningún momento, cedimos, dice el apóstol Pablo, cedimos a someternos a la esclavitud que querían someternos. ¿Quiénes? Los judaizantes. En ningún momento cedimos para no someternos, dice, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en la iglesia de Cristo. No lo permitimos. Miren qué maravilloso. Igualmente nosotros, ¿verdad? Cuando escuchamos cosas que no hemos escuchado normalmente, que es muy diferente a lo que hemos sido enseñados con respecto al Evangelio de Cristo, tenemos la guía, es la palabra de Dios. Vamos y busquemos en la palabra de Dios cuál es el Evangelio de Cristo y si realmente lo que nos están tratando de enseñar viene de Dios o es doctrina falsa. Como los judaizantes. Ustedes saben que los judaizantes surgieron de la secta de los fariseos. De ahí surgieron los judaizantes, que eran judíos creyentes, pero el conocimiento no había entrado en su corazón. Ellos querían seguir cumpliendo la ley de Moisés y sí, valerse de la muerte y el sacrificio de Cristo para salvación, pero no era suficiente, imagínense, el sacrificio de Cristo, sino que habían que cumplir las tradiciones de la ley para poder ser salvo. Esa era la doctrina de los judaizantes, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que quiere es enseñarle a la iglesia de Gálatas el error en que ellos están sometiendo a la esclavitud. Y él dice, miren, aunque tengan reputación de ser algo, o sea, las personas serán personas respetables de renombre, o sean famosos por algo, por sus títulos, por sus conocimientos, por sus nombres, ¿verdad? O por su posición social, dice Pablo, a mí no me importa, no me importa. Yo no hago acepción de personas. Igualmente nuestro Dios no hace excepción de personas. Para Él todos tienen el mismo valor. Todos son tan importantes porque son creación de Dios. Además, aunque tenían reputación, a mí no me enseñaron nada nuevo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Yo no aprendí nada de ellos. Lo que ellos hablaron, yo ya lo sabía. Bueno, él fue discipulado por Cristo, recuérdense. Dice, al contrario, dice el apóstol Pablo, cuando él les expuso el evangelio que él les predicaba a los gentiles, se dieron cuenta, dice él, que se me había encomendado el evangelio para los incircuncisos, porque así llamaba a Israel a los gentiles, ¿verdad? Y se dieron cuenta que Pablo tenía ese llamado, esa gracia, esa unción, esa autoridad para explicar el plan de salvación a la mayoría de gente que era pagana, como eran los gentiles, ¿verdad? Y en el llamado del apóstol Pablo, el Señor lo dijo, instrumento me es útil para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Mire, ese era el llamado del apóstol Pablo. Y así como también reconocieron que así como le fue encomendado el evangelio a él, a los gentiles, también reconocían que al apóstol Pedro se le había encomendado el evangelio para los que eran circuncidados, que eran los judíos, ¿verdad? Y al reconocer, dice el apóstol Pablo, la gracia que se me había dado, miren, Jacob, que nosotros lo conocemos como Santiago, el hermano de Jesús, Jacob, Pedro y Juan,
considerados columnas de la iglesia, dice, nos dieron la mano en señal de compañerismo. Este relato es un resumen que da Pablo. Nosotros lo estudiamos en Hechos y fue algo bien extenso, ¿verdad? Pero aquí le está resumiendo y le está narrando a la iglesia de Gálatas cómo empezó este problema de los judaizantes. Y él dice que los apóstoles le dieron la mano de compañerismo, reconociendo que ellos iban a ir a los gentiles como Pablo, Bernabé y Tito, y que ellos, los que estaban en Jerusalén, se iban a dedicar a predicar el evangelio a los de la circuncisión, que era Jacob, Pedro y Juan. Y la única condición que ellos le pusieron era que se acordaran de los pobres, y el apóstol Pablo dijo, lo mismo que yo siempre estoy deseoso de hacer también, recordarnos de aquellos que tienen necesidad.